Bienvenidos a la Biblioteca de Castilla-La Mancha y gracias por asistir a esta tercera sesión del ciclo Toledo en Naturaleza y Entornos Sociales. Saben que es un ciclo que empezamos hace unas semanas y con él queríamos profundizar en la relación de Toledo con sus espacios naturales y en concreto con su río Tajo. Organizamos este ciclo en el que hemos contado con la colaboración de la Cátedra del Tajo de la Universidad de Castilla-La Mancha Solís, del colectivo Mazapán y del grupo ARBA Reforesta Toledo. En estas sesiones, como ya le venía comentando, vamos a hablar de la importancia de la participación ciudadana en la conservación y renaturalización de espacios. Son importantes nuestros espacios, es importante su conservación, pero más importante aún es la participación de todos y todas en su cuidado. En esta tercera sesión, el ponente Raúl Urquiaga Cela viene a hablarnos del visor de presiones de la cuenca del Tajo, una aplicación web para la colaboración ciudadana, que ha sido desarrollada por la Cátedra de Tajo, como les mencionaba, dentro de su proyecto Investajo. Este visor web, que nos van a contar ahora cómo funciona y cómo podemos participar en él, muestra todo el recorrido del río en formato virtual y permite recoger los elementos que afectan al estado de conservación de los ríos y de la cuenca del Tajo, informando en tiempo real sobre esas incidencias. Cuando una persona va paseando tranquilamente por el entorno del río o de las cuencas del Tajo, se encuentra un vertido, restos de basura, cualquier otra alteración negativa que perjudique al entorno, que piense que está fuera de lugar, a través de su móvil la puede incluir en el visor web con la ubicación exacta y con los detalles de lo que está viendo. Eso permite al resto de personas estar informados de esta situación y poder estudiar la incidencia de estos residuos o de estos productos o artículos que no deberían estar ahí. La idea de este visor, aparte de que participemos todos en el cuidado de nuestros ríos, está también en que puedan esos datos que aportamos todos en nuestros paseos cotidianos, subiéndolos a este visor, puedan ser analizados por cualquier persona que esté interesada en el tema, incluso que lleguen a la Confederación Hidrográfica del Tajo para su estudio. Para contarnos más detalles de este visor, de esta herramienta, contamos con Raúl Urquiaga Cela, que le he presentado anteriormente. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y trabaja como investigador de la Cátedra del Tajo UCLM Solís y ha coordinado el proyecto Investajo, que es dentro del cual está esta herramienta, para desarrollar este visor en los ríos de la cuenca del Tajo. Así que yo me voy a bajar para que podamos disfrutar de su presentación. Raúl, tu turno. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias en primer lugar a la Biblioteca de Castilla-La Mancha no solo por volver a invitarnos otra vez, sino por también realizar esta iniciativa del ciclo Toledo, Naturaleza y Entornos Sociales. Nos parece pues muy adecuado de que no solo se hable de otras cosas de Toledo, sino que Toledo también es la naturaleza y en este caso el río Tajo, ¿no? Y también pues bueno, muchas gracias a los y las asistentes por haber venido y gastado su tarde en venir a escucharnos. Bueno, como se decía en la presentación, el proyecto es un proyecto de ciencia ciudadana en el cual partimos de los principios que tiene la ciencia ciudadana. La ciencia ciudadana es hacer ciencia en colaboración la comunidad académica con la sociedad. Y entendiendo la participación de estos dos elementos, la academia y la sociedad, participando en todos los momentos del proceso de investigación científica, desde el planteamiento de las hipótesis, el diseño de la investigación, la recogida de datos, el tratamiento de los datos y posteriormente en las conclusiones y en la comunicación y divulgación de esos datos. La ciencia ciudadana se trata, en definitiva, de crear un nuevo conocimiento en el cual participa la sociedad y esa participación está dentro de un proyecto de investigación, es decir, no son actividades puntuales que puedan hacer la sociedad en unión con la comunidad científica, sino que está dentro de un proyecto de investigación. Teniendo en cuenta estos principios, la Cátedra del Tajo UCLM Solís nos pusimos en colaboración con la Fundación Española de Ciencia y Tecnología a realizar el proyecto Investajo, que era, como se ha dicho antes, la creación de una herramienta digital
en la cual poder recoger las presiones, las incidencias negativas que existen en los ríos de la cuenca del Tajo. Existía previamente una iniciativa previa que realizaban distintos colectivos ecologistas que estaban integrados en la plataforma Jarama Vivo, que ya tenían una herramienta similar, pero bastante rudimentaria, en la cual lo que hacían era recoger esas incidencias negativas únicamente en los ríos madrileños. La Cátedra del Tajo nos pusimos en contacto con ellos, les planteamos la posibilidad de utilizar esos datos que ya tenían recogidos desde 2012-2013, incorporarlos a una herramienta mejorada y ampliada a un ámbito de investigación mucho más amplio, que sería todos los ríos de la cuenca del Tajo. Por presión entendemos dentro del proyecto cualquier alteración, ya sea legal o ilegal, autorizada o no autorizada, que genere algún impacto negativo en lo que es el río, tanto en la calidad de las aguas, en su morfología, en la dinámica fluvial o en el ecosistema fluvial. Es decir, la herramienta nos va a permitir recoger cualquier cosa que esté afectando al río, sea necesaria para la sociedad o no sea necesaria. El ejemplo que siempre ponemos, pues, por ejemplo, un puente. Un puente, es necesario tener puentes, ¿no? Pero el puente genera una alteración pequeña, dependiendo del tipo de puente, morfológica sobre el río, y por tanto es un elemento que debería recogerse dentro de la herramienta del visor web de Investajo, ¿no? Dentro de lo que es cada río, el ámbito de investigación es lo que legalmente se denomina el espacio fluvial, es decir, el espacio formado por el cauce del río y los 100 metros a cada uno de los dos lados del río, lo que se denomina dentro de la legislación el dominio público hidráulico, y la zona de policía, ¿vale? Que son esos 100 metros a un lado y a otro. Dentro de ese espacio, cualquier presión que encontremos se puede meter dentro del visor. La metodología, pues no hemos inventado realmente nada. Ahora está muy de moda los proyectos de ciencia ciudadana, existen cientos, cada vez más, porque son herramientas que funcionan bastante bien, haciendo la función de concienciación de la sociedad y también para el beneficio de la comunidad científica, y actualmente hay infinidad de proyectos en los que se utilizan aplicaciones con móviles o visores webs como el que nosotros hemos desarrollado. Lo que hacemos es recoger esas presiones a través de un móvil o un tablet o directamente a través del ordenador. Esas presiones que recogen los ciudadanos y ciudadanas las validamos dentro de la Cátedra del Tajo para que no, bueno, pues vemos a ver si existe algún tipo de error, y así evitamos también que, pues que haya cosas erróneas, y actuamos como filtro a la hora de recoger esas presiones. Las presiones quedan recogidas en el visor y luego cualquier persona puede trabajar con esas presiones, puede ver qué presiones hay en el río de su localidad o los ríos que estén consignados dentro del visor, y también da la posibilidad de analizar la información. Normalmente, bueno, la información se puede recoger cualquier ciudadano o ciudadana que lo desee, únicamente tiene que registrarse en la aplicación y, pues, en un paseo por el río, si ve cualquier tipo de alteración, pues la puede recoger. Pero básicamente la información, hemos contado con la colaboración de colectivos ciudadanos, colectivos ecologistas como ARBA, la Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, Grama o la Plataforma en Defensa del Tajo de Toledo. Entonces, hemos participado ya con colectivos organizados que se conocen los ríos y nos han facilitado mucho de la información, pues, o digamos que son los principales proveedores de información en la aplicación web. Se puede realizar la recogida de información como se quiera, pues, tanto en un paseo, o que alguien ve al pasar por el puente de Alcántara, por ejemplo, una alteración y la consigna, o estos grupos ciudadanos sí que hacen una metodología
que ya venían recogiendo los colectivos de Jarama Vivo y que nosotros seguimos recomendando, que es hacer recorridos de unos 4 o 5 kilómetros, normalmente entre 2 o 3 personas, y creemos que es la forma más fácil de realizar una recogida sistemática de la información. Y bueno, pues siempre que se accede al campo, pues es mejor, y sobre todo en momentos que pueden ser un poco complicados a veces a la hora de discurrir por los ríos, pues es mejor que no vaya una persona sola, sino que vayan varias personas juntas. Nos hemos encontrado con que la metodología tiene una serie de limitaciones, y creo que estas limitaciones no son exclusivas de este proyecto, sino que creo que se pueden extender a todos los proyectos o a la mayoría de proyectos de ciencia ciudadana parecidos a este. En primer lugar, la recogida de los datos está influenciada por multitud de variables externas e internas de los propios participantes. Estamos hablando de hacer recorridos por los ríos. No es lo mismo recorrer un río en verano en el que la maleza está seca y así de alta y que te impide llegar a ver la orilla del río, que realizarla, por ejemplo, en otoño-invierno, en el que no existe esa maleza y es más fácil ver las incidencias que ocurren en el río. También por accesibilidad hay zonas de los ríos que por cuestiones de ocupación del dominio público hidráulico o la propia morfología del valle del río impiden acceder al río, o el acceso es bastante difícil, y también impide ver las afecciones que ocurren en el río. También el conocimiento y la experiencia de las personas que recogen esos datos también es un factor limitante. No es lo mismo una persona que esté acostumbrada a ir al campo normalmente y a recorrer los ríos que una persona que no tiene esa experiencia, ¿no? Y por otro lado hay otro limitante, que es que la recogida de datos no es sistemática en todos los casos. Hay ríos que sí que se han realizado esos recorridos sistemáticos, pues, por ejemplo el río Jarama, el río Guadarrama, la parte madrileña, zonas del río Tajo, el río Guadalix, bueno, una serie de ríos que sí que la información es sistemática y de prácticamente todos los tramos del río, pero hay ríos en los que los datos se circunscriben solo a un tramo, o se han recogido una tipología muy concreta de afecciones en ese río, o datos muy dispersos, ¿no? Por tanto, una cosa que hay que tener en cuenta es que un río o un territorio tenga un mayor número de afecciones dentro del visor no significa que necesariamente esté peor que otro río que no los tiene, sino que únicamente pues no se han recogido o no se ha hecho esa sistemática en el recorrido del río. Lo que sí es que obtenemos una visión, unos datos que sí que son reales y que nos dan una idea de cuál es el estado de conservación, o por lo menos de los problemas que tienen los ríos que están metidos en el visor. El visor se compone de cuatro partes. Una es lo que es el visor, ¿no?, donde podemos ver cada una de las presiones que están consignadas dentro del mismo. Una zona que nos sirve para crear las presiones, otra zona que es para hacer consultas sobre las presiones que ya están dentro del visor, y una parte que nos da información estadística. Yo creo que lo más fácil es entrar en el visor y así os lo enseño. Vale, pues ya estamos en el visor. Esta sería la parte de lo que es el visor en sí mismo, ¿no? Y aquí pues vienen recogidas pues, las distintas presiones que hay en las distintas zonas. Según nos acercamos en el mapa, pues nos van apareciendo una serie de iconos que se refieren a distintas presiones que existen en los distintos ríos, ¿no? Para ver la iconografía, pues aquí tenemos, pues, se puede ver, estos simbolitos significan vertidos, residuos, un arroyo contaminado, captaciones, presas y azudes, canalizaciones y protección de márgenes, explotaciones forestales, etcétera, etcétera, ¿vale? Si pinchamos en uno de estos iconos, bueno, no sé si queréis que vea algún río en concreto.
Bueno, nos vamos a ir aquí al Alberche, por ejemplo. Vámonos al Alberche. Alberche no hay mucho, bueno, sí que hay, pero yo creo que el Alberche tiene que estar por aquí. Exacto. Bueno, pues si nos pulsamos aquí, nos sale una fichita con la presión que está ahí registrada, ¿no? Entonces nos da, toda presión tiene un número, nos dice el río que es, el municipio en el que está, la presión principal, vertido urbano, y la presión secundaria. Está la posibilidad de establecer una presión principal y una secundaria. Un campo para observaciones, para que la persona explique qué es lo que ha visto, el paraje en el que está, si se conoce, las coordenadas, y da la posibilidad a quien ha recogido la presión de recomendar actuaciones, en su caso, para corregir esa presión, ¿no? Y sale la fecha en la que se ha recogido, si la presión está en el margen izquierdo, en el derecho, en el cauce o en los dos márgenes. Si la presión, como es este caso, pues hay un link, hay información externa que nos dé más información, pues también se puede meter, ¿no? Y nos da la posibilidad de esa ficha exportarla y obtener un PDF de esa presión. Este sería lo que es el visor, ¿no? La segunda parte sería crear presión. Para crear presión, lo primero que hay que hacer es registrarse. Hay que hacer un registro automático, que es muy fácil, y el registro lo pedimos porque a la hora de introducir la presión nosotros vamos a saber quién ha metido la presión, y muchas veces nos surgen dudas porque la información es incompleta, porque a lo mejor ha dejado algún campo que no entendemos bien cómo lo ha rellenado, y nos podemos poner en contacto con esa persona y decir, oye, este vertido que has visto o esta acumulación de basuras, explícame un poco más. Y es únicamente para eso, ¿no? Entonces, una vez que nos hemos registrado, ¿Dónde se registra? aquí, para registrarse. Lo que pasa es que yo ya me he registrado al principio, y entonces aquí te saldría, en lugar de desconectar, saldría registro, ¿vale? Creamos presión, y bueno, pues al crear la presión lo que tenemos que hacer es introducir esos datos que nos pide la ficha, ¿no? Lo primero es que cuando os conectéis por primera vez, si lo hacéis con el móvil, os va a pedir permiso para conocer tu ubicación. Lo recomendable es sí permitir que el móvil conozca tu ubicación, porque luego a la hora de poder posicionarnos, nos va a posicionar automáticamente, con lo cual no vamos a tener que estar metiendo coordenadas, mirando un mapa y tal y cual, ¿no? Entonces nos ubica perfectamente donde estamos, y lo único y una vez que nos ha ubicado, ya nos va a poner el campo provincia, el campo municipio. Tendremos que elegir el río en el que estemos dentro de la lista de todos los ríos de la cuenca del Tajo, elegir el margen en el que se da la presión, ambos, el cauce derecho, o sea, el margen derecho, el izquierdo o el cauce. Si existe algún link, meterlo, seleccionar de toda la cantidad de presiones la que más se adecua a lo que estamos viendo, si es por contaminación, si es por extracción de agua, si es por regulación del flujo de agua por alteraciones morfológicas, es decir, si es una presa, un azuz, una canalización, protección de márgenes y otras presiones en el espacio fluvial, que bueno, pues ahí hay un montón de presiones que os podéis encontrar, que yo creo que están prácticamente todas las que cualquiera se puede encontrar a la hora de ir por un río. En observaciones, el campo de observaciones, recomendamos que se escriba todo lo que se considere, pues el tamaño de, si es un vertido de basuras, qué tipo de residuos hay, qué extensión del río tiene ese vertido, bueno, todas las cosas que faciliten en identificar esa presión, ¿no? Y las posibles actuaciones. Con el móvil directamente se puede adjuntar una fotografía, se sube la fotografía y publicamos la presión y ya nos saldría, una vez validada por nosotros, nos saldría. Otra
Otra función del visor son las consultas, y esto es muy interesante, porque podemos hacer consultas combinadas de lo que queramos, ¿no? Por ejemplo, queremos saber qué presiones hay, ya que has dicho el río Alberche, pues venga, qué presiones hay en el río Alberche y que estén en la provincia de Ávila, por ejemplo. ¿Vale? Entonces le damos aquí a buscar, nos devuelve 24 resultados, ¿vale? Entonces aquí, en esta lista de aquí, tenemos los resultados, y esos resultados los podemos ver uno a uno, o le podemos dar aquí y los podemos ver directamente en el mapa, ¿vale? Son estos que vemos aquí, ¿no? Si nos acercamos, pues podemos trabajar con ellos igual que lo hemos visto, antes, ¿no? Podemos volver a la consulta, y una cosa muy interesante es que toda esta consulta nos podemos generar un PDF, ¿vale? Que lo descargamos y nos devuelve un PDF con la ficha de cada una de las presiones que tiene el río Alberche dentro de la provincia de Ávila. Y así lo podéis hacer con cualquier cosa, ¿no? Vertidos de Toledo, vertidos líquidos en la provincia de Toledo, o bueno, todas las combinaciones que se os ocurran. Otra parte del visor es la zona que se llama el explorador, ¿vale? Que es una zona en la que nos devuelve una serie de estadísticas básicas de lo que tenemos recogido, ¿no? Las presiones que se han recogido en los distintos años de funcionamiento, bueno, aquí hay un pequeño error, pero sí desde 2013 hasta 2024, las distintas presiones que se han recogido, y puedo hacer que la aplicación me las muestre en el mapa. Presiones por río, pues los distintos ríos en los que se han recogido presiones, y si yo pulso, pues me devuelve al mapa las presiones que existen en el río Jarama, por ejemplo, en el río Henares, en el Guatén, en todos los ríos que están recogidas presiones. Presiones por provincia, pues exactamente lo mismo, ¿no? Vemos que, bueno, sobre esto lo veremos luego, que ahí la mayoría de las presiones están en Madrid y en Toledo, ¿no? Y el top de presiones, las que más existen, ¿no? Y podemos también saber todas y cada una de las presiones, tener información numérica de las presiones que se han recogido, incluso aquí por la tarta, y hacer que nos vaya la aplicación a las presiones que está mostrando, ¿no? Pues esto sería un poco, básicamente, así de forma muy deprisa, el funcionamiento del visor. Como veis, es una cosa que no es que sea muy complicada, que prácticamente en un día que se vaya a utilizarlo, pues ya se adquiere la maña para utilizar el visor. ¿Qué resultados hemos tenido? Bueno, a nivel general tenemos recogidas 3.567 presiones inventariadas, que bueno, pues yo creo que no está mal, pero no es un número que refleje todavía, ni mucho menos, lo que es la realidad de la cuenca del Tajo. Esto es un proyecto que no tiene final, en principio, entonces pues habrá que irlo llenando poco a poco e intentando movilizar a la ciudadanía para que colabore en el visor. Hasta ahora hemos recogido presiones, o se han recogido presiones de 43 ríos de toda la cuenca, repartidos prácticamente en todas las provincias de la cuenca del Tajo, pero hay un sesgo claro de ríos que están en la Comunidad de Madrid, la provincia de Madrid y en la provincia de Toledo. El 96% de todas las presiones se sitúan en Madrid y en Toledo, siendo el 85% de las presiones en Madrid. Es un sesgo que estamos corrigiendo poco a poco, porque en 2021 yo creo que el 98% de las presiones eran de Madrid, y poco a poco, con la colaboración ciudadana, estamos corrigiendo ese sesgo. Y hay 10 ríos, que
son de la parte central de la cuenca, que son los que acumulan el 92% de las presiones, que básicamente son los ríos que están en la Comunidad de Madrid, pero ya incluimos cosas como el río Guatén, el río Guadarrama en la parte de Toledo, el río Tajo hasta Talavera, o el río Alberche, unas pocas en Ávila, también hay algunas cuantas presiones en la provincia de Toledo. Bueno, estamos intentando, con la colaboración de los participantes, pues corregir esos sesgos que tiene el proyecto. En cuanto a tipos de presión, vemos que hay una alta proporción de presiones que afectan a lo que es el espacio fluvial, tanto en la zona de policía, actividades que se dan en la zona de policía, como la agricultura, como graveras, como explotaciones forestales, cerramientos, construcciones, áreas recreativas, etc. Casi el 31% son ese tipo de afecciones. Si lo sumamos a afecciones de ocupación del dominio público hidráulico de la zona de servidumbre o infraestructuras en desuso, es decir, actividades que fueron, infraestructuras que tuvieron actividad pero que ya no la tienen, nos encontramos que casi en torno al 44%, de casi la mitad de todas las presiones, son actividades que se dan en la zona ribereña, en el espacio fluvial, y que, por tanto, están teniendo una incidencia negativa en lo que es el espacio fluvial, ¿no? Luego veremos un poco cuáles son esas incidencias. Después tendríamos presiones que afectan a la calidad de las aguas, es decir, vertidos tanto líquidos como residuos sólidos, acumulaciones de basuras, que son el 24% del total de las presiones. Y luego tendríamos un tipo de presiones que son la fragmentación de los cursos o las presiones que afectan a la morfología del río, como son los azudes, como son las canalizaciones o las barreras de protección de márgenes, que serían el 24% de todas las presiones, ¿no? Nos hemos encontrado con una situación bastante curiosa dentro del tratamiento de los datos en el visor, y nos hemos dado cuenta de la alta fragmentación que tienen algunos de los ríos, algunos de los ríos de la cuenca del Tajo, sobre todo el río Tajuña. O traemos el ejemplo del río Tajuña. Esta es una información que la Asociación Ecologista del Jaramal Soto ha cogido, ellos colaboran en el visor, y ellos han utilizado el visor para sacar esta información, ¿no? Y vemos que en el tramo madrileño del río Tajuña, existe una barrera casi cada kilómetro y poco, es decir, 37 barreras en un tramo de 55 kilómetros. Y se da la situación de que el 50% de esas barreras está sin ningún tipo de uso, a lo cual podemos sumar otras barreras que únicamente tienen un uso ornamental, que también están generando una fragmentación del río, ¿no? Y es una información que sabemos que no toda esta información estaba dentro del inventario de presiones de la Confederación Hidrográfica del Tajo, y es una muestra de cómo puede servir esta herramienta para la mejor gestión de los ríos de la cuenca del Tajo. Volvemos aquí. Más resultados que tenemos con el tratamiento general de los datos es que existe una clara degradación de los tramos medios y bajos de los ríos, y además vemos que esa degradación va aumentando a medida que vamos discurriendo de la cabecera de los ríos a los cursos bajos, ¿no? También esa degradación aumenta en los tramos más próximos a zonas antropizadas, y también vemos que hay casuísticas similares en los ríos estudiados relacionados con el uso del territorio, es decir, zonas más rurales van a tener unas casuísticas propias, y los tramos que
están más cerca de los entornos metropolitanos, van a tener unas presiones parecidas, ¿no? Por ejemplo, las presiones que ocurren en lo que es el tramo del río Tajo en Toledo capital, son muy parecidas a las que se dan en el río Jarama, en la zona de Coslada, San Fernando, Alcobendas, etcétera, ¿no? Y si nos vamos río abajo, el río Tajo, una zona más rural, pues son presiones muy parecidas a los que encontramos, por ejemplo, en el río Tajuña, que es una zona pues también bastante rural. Otros resultados del estudio es el uso que está teniendo, ¿no? Adelantaba anteriormente que está sirviendo o que puede servir para aumentar el conocimiento de los gestores, de las administraciones gestoras de los ríos, para tener más conocimiento de las presiones que existen, y también está sirviendo para hacer distintos informes, alegaciones, denuncias de colectivos ciudadanos de lo que está ocurriendo en los ríos. Incluso a la propia Catedral del Tajo nos ha servido para elaborar o sacar información para la elaboración de algunos informes que hemos realizado pues, en relación al río Guadarrama, por ejemplo, o las alegaciones que en su día hicimos al esquema de temas importantes, ¿no? Otra cosa que bueno, pues, la recalcamos mucho porque bueno, tuvo su impacto y está siendo un indicativo de la utilidad del visor. El año pasado, en el mes de junio, bueno, devolvimos los resultados del proyecto a los medios de comunicación de Castilla-La Mancha y llamó mucho la atención de que en Toledo dijéramos que había 26 puntos de vertido en el río. Eso los medios de comunicación les llamó mucho la atención y lo sacaron, bueno, pues lo sacaron bastante, ¿no? Y eso ha supuesto de que la Corporación Municipal de Toledo se haya planteado como uno de los objetivos en el que no existan ningún tipo de vertido sin tratamiento en la zona del Tajo. Bueno, pues ahí está un poco la utilidad también de este visor. ¿En esos 10 vertidos autorizados que ponía, solo 10 están autorizados? Sí. Eso se supone que están tratados antes de verter al río. No necesariamente. Pero si quieres lo vemos luego, o ahora lo comento, cuando hablemos de los vertidos, ¿vale? Vale, si nos centramos ahora no quería hablar mucho y veo que al final... A los resultados, centrándonos en lo que ocurre dentro de Toledo, pues tenemos 122 presiones de 6 cursos fluviales. El año pasado habíamos dicho que teníamos 90 presiones, únicamente de 2 cursos fluviales. Esto no significa que hayamos ido a peor, sino significa que hemos aumentado el conocimiento en el visor de lo que existe dentro del municipio de Toledo. No significa que necesariamente hayamos ido a peor, ¿no? Eso es algo que, como os digo, solo podremos saber con el tiempo, cuando tengamos un conocimiento más exhaustivo del territorio e ir pudiendo hacer análisis año tras año. Hay 6 cursos que son el Tajo, el arroyo de la Serradero, el arroyo de la Rosa, el arroyo de la Degollada, el arroyo de la Cañada y el arroyo Lazo de Villagómez, que es el que pasa por la localidad de Azucaica, ¿vale? Que yo creo que ni los de Azucaica saben que en su municipio pasa un arroyo o incluso 2. Ya veremos por qué. En cuanto al porcentaje de presiones, pues si veíamos que de forma general las presiones que más se daban eran las alteraciones morfológicas y las actividades dentro de la zona de policía y la zona del dominio público hidráulico, en Toledo encontramos una singularidad, y es que la mayor cantidad de presiones son los vertidos, ¿no? O los puntos de vertido y residuos en el río, ¿no? Con más del 30% de esas situaciones.
Seguirían las alteraciones morfológicas, con más del 20% de las presiones, las actividades en la zona de policía cerca del 20%, ocupaciones del dominio público hidráulico y de la zona de servidumbre también existen, captaciones, especies exóticas y otras, ¿no? Vamos a ir viendo una por una, ¿no? Primero nos metemos con los vertidos. Hay que decir que a la hora de recoger los vertidos dentro de la aplicación nos da distintas posibilidades, desde identificar directamente el vertido de una depuradora, el vertido de EDAR, de Estación Depuradora de Aguas Residuales, vertido urbano, pues un vertido que tiene una procedencia urbana, pero no sabemos si viene de una depuradora o viene de unas casas o viene de una urbanización o de dónde viene. Vertidos sólidos, es decir, acumulaciones de residuos, de basuras en el río, vertidos de aguas de tormenta y otros vertidos o vertidos desconocidos, ¿no? A la hora del tratamiento de los vertidos es algo pues, que es a quien pasea por el río es difícil saber de dónde puede venir un vertido, ¿no? Entonces hay distintas casuísticas, ¿no? Y que bueno, muchas veces a la hora de analizar el vertido, si no sabemos, si el vertido no está autorizado, pues muchas veces no sabemos de dónde procede ese vertido. Te contesto. Vertidos autorizados son los vertidos que una administración o un particular tiene que hacer un vertido al río porque tenemos que hacer vertidos en el modo de vida que tenemos que hacer vertidos a los ríos, y tú para verter al dominio público hidráulico necesitas una autorización de la Confederación Hidrográfica. Dependiendo del tipo de vertido, de su cantidad y de su composición, la Confederación Hidrográfica te va a dar una autorización de vertido que tú tienes que cumplir. Te va a decir que tienes que cumplir tanto de nitratos, de fosfatos, de amonio, bla, 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 ¿no? Dependiendo de una industria le pondrá otro tipo de autorizaciones. Esa autorización requiere una serie de controles que tienes que realizar periódicamente y que tú tienes que presentar a la administración, a la Confederación Hidrográfica del Tajo. Lo que ocurre es que muchas veces, pues, sobre todo ocurre con pequeños vertidos, pues la autorización de vertidos supone un sistema de depuración que no son sistemas muy complejos, y esto es lógico. Imaginemos una casa aislada en la que una familia pues viva en esa casa y tiene que verter lo que generan. Lógicamente no le vas a decir a esas personas que pongan una depuradora muy complicada para que echen eso, ¿no? Se supone que a lo mejor el río puede asumir esos vertidos en su capacidad natural para la autodepuración de esos vertidos. Entonces, bueno, pues los vertidos autorizados, pues algunos tienen unos sistemas más complejos y otros menos complejos. Incluso los complejos a veces no son todo lo deseables, poniéndonos desde el punto de vista del río. No es lo deseable lo que le llega, aunque estén autorizados y aunque cumplan las autorizaciones de vertido, no son los más adecuados para la salud del río, para mantener el buen estado ecológico que marca la ley. No sé si me he explicado. Vale. Es difícil explicar estas cosas. Bueno, encontramos vertidos autorizados, como este que tenéis aquí en la foto. Este es un vertido de propiedad. Este es un vertido que viene de una pequeña depuradora. Yo es que no soy de Toledo, entonces no me conozco los nombres de los sitios. Viene de unas urbanizaciones que están en la zona oeste de Toledo. Ya ha pasado Toledo. De la Olivilla. Sí, eso es, ¿vale? Y bueno, pues es un vertido autorizado, pero que no tiene un aspecto muy bueno, ni un olor tampoco muy bueno, ¿no? Pero está autorizado. Luego hay vertidos que existen o que pudieron ser vertidos, pero hay una zona hay un tubo, una tubería que en algún momento pudo verter al río, y estas cosas pues también se consignan dentro del visor y se
y se localizan como vertido. A lo mejor es una zona de vertido que está clausurada y tal, pero como digo, es complicado, y por lo menos las personas que recogen las presiones pues tienen complicado saber si es un vertido en funcionamiento o no, ¿no? Por eso un poco la cantidad esta de 39 o 31 puntos de vertidos líquidos al río, pues a lo mejor nos parece un poco amplia, pero en realidad no es tan alarmante, ¿no? Aunque sí hay que estar preocupados. Esto sí que nos preocupa, ¿no? Y que hay distintos casos en el municipio que son los aliviaderos de la red de saneamiento. Es decir, son zonas donde la red de saneamiento, en un momento de fuertes lluvias, o lluvias no muy fuertes, sino que aumenta el caudal en la red de saneamiento, pues necesitan aliviar, verter hacia afuera para que no colapse la red de saneamiento. Esto existe en distintos puntos, en el río Tajo, en el arroyo del Aserradero también, que ahora veremos, y que cuando llueve y vierten nos dejan un rastro de toallitas. Todo esto que veis aquí, todo esto son toallitas, y pisas ahí y estás como pisando un colchón, ¿no? Lo más preocupante... Sí, ¿no? Aquí está el río, donde acaba la foto está el río ya, y detrás está la senda ecológica. Sí, esto es en la zona de la Incurnia, ¿no? Más o menos. Sí. Esa foto es de los días. Y aquí lo que más nos preocupa no son las toallitas. A mí las toallitas, pues bueno, pero esto significa que litros y litros, cientos o miles de litros de agua sin depurar están yendo a parar al río. Me preocupa más lo que no se ve que lo que se ve y se queda ahí en la orilla, ¿no? Entonces, bueno, pues hay distintos puntos a lo largo de la senda ecológica, la senda fluvial, de aliviaderos, que es una cosa que debería corregirse, ¿no? Y que no tiene por qué darse. Venga, buenas noticias. Hemos visto que sí que ha habido mejoría en algunos puntos de vertido, aliviaderos de la red de saneamiento, que el año pasado pues echaban aguas no depuradas, aguas residuales, y que ahora mismo no parece que estén vertiendo aguas sin depurar o aguas sucias. Pero vemos que existe una situación que no debería darse, y es que estos sumideros están echando agua constantemente, aunque sea agua limpia. La última modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico dice, para evitar focos de contaminación, de que los aliviaderos de las redes de saneamiento, en periodo seco, el periodo en el que no haya lluvias, no pueden estar vertiendo ninguna gota de agua, vamos. Entonces, este de aquí, que está en el arroyo del Aserradero, o este de aquí, que está en la zona del polígono, siguen continuamente echando agua, aparentemente limpia, pero es una situación que no debería producirse. Hemos conseguido, o el ayuntamiento imagino que lo habrá hecho, corregir esa situación de estar vertiendo constantemente residuos sin depurar. Ahora está vertiendo agua limpia. El próximo paso es evitar que estos sumideros pues sigan echando agua, porque esto en el momento que haya lluvias, pues por ahí van a salir toallitas, agua sin depurar, etcétera, etcétera. Bueno, presiones que afectan a la morfología. Y nos vamos a meter en primer lugar con los azudes. Encontramos una altísima fragmentación del río Tajo a su paso por Toledo. Encontramos en un tramo de 13 kilómetros 11 azudes, y únicamente 2 de ellos tienen uso. El resto son azudes que no tienen ningún uso. Si nos vamos a lo que dice la legislación, pues nos dice que una infraestructura hidráulica, cuando hayan pasado 3 años desde su caducidad, de la caducidad de la concesión, pues esa caducidad tiene que cesar, extinguirse, y el propietario de esa infraestructura hidráulica tiene que revertirlo al estado original. Bueno, pues eso no ocurre en Toledo.
Y bueno, es una alta fragmentación del río que tiene sus afecciones, no solo a la morfología del río, sino también a lo que ocurre dentro del río. Esto favorece la existencia de especies exóticas de peces, de especies exóticas vegetales, y le impide al río tener su dinámica natural y su comportamiento natural. Si nos circunscribimos todavía más a lo que es el casco urbano, pues encontramos en un tramo todavía más pequeño, nos encontramos una acumulación de 9 azudes en un tramo creo que inferior a los 9 kilómetros, ¿no? Y bueno, pues es una situación que quizás no es la más idónea para la salud del río. Otras actuaciones, que además estas son nuevas, ¿no? Las canalizaciones de arroyos, ¿no? La mayoría de los arroyos que pasan por el término municipal de Toledo y que van a parar al río Tajo, nos encontramos sumamente alterados por canalizaciones. Esta es la última, es una actuación que realmente no entiendo en el arroyo de la Rosa, porque este tipo de obras hidráulicas pues están bastante obsoletas, ¿no? Esto ya no es lo moderno ni lo que se suele hacer a la hora de actuar sobre el cauce de un río. Estas escolleras lo que están haciendo es una canalización del río, evitando que la vegetación de ribera pueda sentarse en la ribera del río, y está creando un ecosistema completamente artificial. Bueno, pues situaciones que se dan, ¿no? Este es el arroyo del Ramabujas, el que pasa por el polígono industrial, y bueno, pues vemos que la actuación es todavía mucho más agresiva. Es una actuación que viene de años atrás, imagino que será de los años 80, y bueno, pues en aquel momento se creía que era la actuación más adecuada para canalizar las aguas. Lo que se ha comprobado es que estas canalizaciones no solo alteran sumamente lo que es el cauce del río, impidiendo que el río tenga o el arroyo tenga sus procesos ecológicos, sino que está comprobado que en caso de una fuerte crecida del río, de una avenida del río, aumenta la fuerza del agua del río, y en caso de desbordar, la capacidad destructiva de la crecida, de la avenida, ¿no? Y bueno, pues esto se ha podido comprobar en la última dana, no solo en Toledo, sino en multitud de municipios de Toledo. Este es el arroyo de la Rosa también, no sé si se ve, sí, se ve. En amarillo, este es el cauce del arroyo de la Rosa, pero el arroyo de la Rosa, a partir de aquí, del polideportivo, no solo va canalizado, sino que va entubado por debajo del barrio Santa Bárbara, ¿no? Va por aquí, incluso pasa por debajo de esto, que es un centro de salud, ¿no? Hasta aquí, que ya es la actuación esta que hemos visto anteriormente. Esto es un peligro. Esto, cuando viene el río crecido, pues si por la caja del río entran 5 o 6 metros cúbicos por segundo, todo lo que lleve de más va hacia las calles, y por eso esas inundaciones que sufre el barrio de Santa Bárbara. Y esto es Azucaica, y por eso decía que yo creo que nadie conoce este arroyo, pocos conocen el arroyo, porque a partir de este punto, a partir de aquí, el arroyo va entubado y pasa por debajo de las casas incluso, ¿no? Una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Y bueno, pues exactamente lo mismo, ¿no? En el momento que llega una crecida fuerte, pues inundan las calles, ¿no? Protección de márgenes, ¿no? Actuaciones muy duras que se hacen en el río y que artificializan la ribera, que impiden el asentamiento de la vegetación autóctona, y casos como estos, pues tristemente los encontramos a lo largo del río Tajo a su paso por Toledo. No es una cosa que sea abundante, pero bueno, pues sí que existe, ¿no? Bueno, actuaciones como estas, completamente actuaciones muy duras y que no tienen mucho sentido en lo que son ahora las obras de ingeniería hidráulica con medidas adaptadas a la naturaleza. Y bueno, pues una escollera, etcétera, ¿no? Actividades en la zona de policía y ocupación del dominio público hidráulico. Bueno,
Estas actuaciones lo que hacen es constreñir la vegetación de ribera. Si la vegetación de ribera tenía que ocupar pues, grandes espacios, esos sotos ribereños de varios decenas o incluso en las zonas del Tajo de centenares de metros desde el cauce del río hacia el interior, pues vemos como que las actividades urbanas han ido constriñendo la vegetación en el espacio fluvial a un espacio mínimo. En algunos casos encontramos que la vegetación está limitada al propio cauce del río y más allá no crece, ¿no? Entonces, pues tenemos distintas actividades e infraestructuras dentro de lo que es ese espacio fluvial, ¿no? Actividades de áridos, hay dos situaciones de graveras, una al este antes de entrar en la zona del polígono industrial y otra ya saliendo del municipio de Toledo hacia el oeste. Cerramientos y vallados, y bueno, pues nos llama la atención esta foto de aquí, que ya no existe, este vallado tan horroroso, ¿no? Que no tenía ningún sentido, aunque existe otro vallado después de la fábrica de armas, sigue habiendo un vallado entre lo que es la senda fluvial y el río, que no es ningún sentido, y bueno, pues mi sorpresa ha sido ver que la actuación de mejora de la senda fluvial, pues también han puesto un vallado un poco más pequeño, más mono desde el punto de vista del arquitecto que haya hecho la actuación, pero que no tiene ningún sentido, porque no sé de qué está protegiendo, de qué está impidiendo el paso, si lo que hay es un río, si nadie se va a caer al río, o hay infinidad de sitios en Toledo para que se caiga cualquier persona al río, y no en la senda ecológica. Bueno, una actuación sin más. Construcciones que hay a lo largo del río, que en muchos casos son construcciones o restos de construcciones que forman parte del patrimonio histórico, del patrimonio artístico, del patrimonio industrial de la ciudad de Toledo, pero que vemos que en muchos casos está completamente abandonado, ¿no? Que está ocupando el dominio público hidráulico o el espacio fluvial y que, pues bueno, pues como estos restos de este antiguo molino por debajo del puente de Alcántara, pues que es una zona de chabolismo, de basura y que no pinta absolutamente, o se pone en valor. El otro día me comentaban que se hizo la fotillo del panero, la parte de abajo, ¿verdad? O sea, que esa es una de las que está horrible, pero a lo mejor hay que conservar desde el punto de vista patrimonial. Eso es una central eléctrica que hubo, o sea, del panero no queda nada, del panero no derribaron ni estaba esa más central. un poquito abajo o hacia arriba. No, yo creo que era la carretera, Ajá, al puente de Alcántara. Vale. Bueno, da igual, o sea, da igual, o sea, en el caso es que si esto tiene valor, pues hay que ponerlo en valor. Lo que no puede hacer es que esté perjudicando al río y encima lo tienes abandonado, es un foco de basuras, de chabolismo, de grafitis, entonces, bueno, pues yo creo que las administraciones públicas pues deberían de considerar este tipo de construcciones, y las que tengan valor que se conserven y se pongan en valor, y las que no, pues restituir, ¿no? Bueno, esta antigua central hidroeléctrica al lado de la fábrica de armas, pues que está cerrada a cal y canto, y bueno, pues realmente esto es un patrimonio industrial de la historia de Toledo que debería de conservarse y no dejarse pues ahí dentro del olvido, ¿no? O la draga, ¿no? Pues claro, está ahí la draga del río, en medio de nada, llena de rumbre, con partes que pueden generar pues cierto peligro o un accidente, ¿no? Alguien que vaya por ahí, pues creo que esto hay que ponerlo en valor, o lo sacas de allí, lo pones en otro sitio que pueda ser disfrutable por la ciudadanía y no estando ocupando un espacio que corresponde al río, ¿no? O bueno, pues la central hidroeléctrica que hay en la zona de Polvorines, que está completamente en ruinas, que yo creo que es un edificio que no tiene ningún valor, que está lleno de basura, que además es un peligro evidente para cualquiera que pueda pasar ahí, y que pues bueno, no tiene ningún sentido que existan y que ocupe
ni que ocupe el espacio fluvial. Luego, infraestructuras de recintos recreativos que, bajo nuestro punto de vista, pues vemos que no están integradas en lo que es el espacio fluvial. Me parece muy bien que haya zonas recreativas, nunca las voy a negar, ¿no? Pero ¿es el sitio más adecuado poner una zona recreativa al lado del río? Pues a lo mejor no, a lo mejor hay que llevar las zonas recreativas a donde esté la gente, no a donde no haya gente, ¿no? Y a lo mejor en el espacio fluvial hacer otro tipo de actuaciones, que además conllevan, como veis aquí en esta foto, pues toda esta barrera longitudinal, esta protección de ribera, que está generando una alteración del dominio público hidráulico, por no hablar de esa jardinería que se pone con especies exóticas que no tienen nada que ver con lo que es el entorno del río, y estamos artificializando pues una zona que podría tener otro aspecto, que podría ser de uso público y que debería serlo porque está dentro de la ciudad, pero de una forma que creo que podría estar más integrada dentro de lo que es un uso más sostenible del espacio fluvial, ¿no? Pues bueno, la zona recreativa que hay por debajo del puente de la Cava, pues exactamente lo mismo, ¿no? Pues lo que se ha generado pues son zonas de protecciones de ribera que bueno, pues han alterado, y realmente la zona de columpios para mayores que hay debajo del puente de la Cava, yo creo que nunca he visto a nadie haciendo ahí. Si lo he visto alguna vez es la pura excepción, ¿no? No creo que sean el tipo de infraestructura que necesita el río y que permitiría otro tipo de acercamiento de la ciudadanía hacia el río, ¿no? Por no hablar de la Peraleda, ¿no? Pues una zona inundable del río, pues que se genera ahí ese espacio infrautilizado, con esa infraestructura dura, y que, bueno, pues que no tiene ningún sentido en lo que podría ser un gran soto de la ribera para el disfrute de los toledanos y toledanas, pues es pues un sitio periurbano y bastante degradado. Por no hablar ya pues de lo que es una ocupación mucho más dura y que no responde ya a un uso público ciudadano de lo que es el río, ¿no? Este es el aparcamiento del hospital que hay, ¿cómo se llama este puente? Que no lo sé. Pues, bueno, pues conocéis esta zona, ¿no? Entonces llega el aparcamiento justo hasta el cauce del río, pues bueno, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Ocupaciones del espacio fluvial, incluso del dominio público hidráulico, sobre todo se da más en la parte oeste del río, en la parte este, la que entra hacia Toledo, pues hay como un poco, está más esponjada las actividades del río, no son tan agresivas, ¿no? como actividades agrícolas. En la parte oeste pues vemos que ha habido un crecimiento un poco más desordenado, ¿no? De lo que es la actividad urbana, y bueno, pues actividades que se dieron o usos que se dieron en el pasado que nos llaman mucho la atención, pues es que parte del hospital de parapléjicos pues esté dentro de la zona de policía, incluso alguna zona dentro del dominio público hidráulico, en zona inundable. Además, por aquí existen algunas naves que también tienen parte dentro del dominio público hidráulico, o si nos vamos río más abajo, pues encontramos aquí una granja que también un cachito está dentro del dominio público hidráulico, la gravera, bueno, situaciones que no deberían darse, que ya están instaladas y que lógicamente no vamos a llegar con un pico y una pala y quitar el hospital, ¿no? Pero bueno, llaman la atención sobre todo de cuál ha sido, nos muestran cuál ha sido cómo en el pasado se ha considerado el espacio fluvial. Se ha considerado una zona en la que podías hacer prácticamente lo que quisiera, dotaciones de la ciudad que, a falta de un sitio mejor, pues se ponían al lado del río, por distintas cuestiones. Y llego ya al final. Otras presiones, como
como puedan ser las especies alóctonas, ¿no? Prácticamente no tenemos recogidas, en cuanto a especies vegetales, solo tenemos 3 cosas recogidas, que se refieren a invasión de caña. La caña hay zonas en las que hay mucha caña, debido sobre todo a la falta de vegetación de ribera natural, a la domesticación del río por esas barreras, y también a la alta carga orgánica que llega al río, y todo eso favorece el crecimiento de las cañas. En cuanto a, bueno, hay otras especies por ahí, adelfas y cosas así que se plantaron en su día y que, bueno, pues están por ahí en el río. En cuanto a las especies animales alóctonas de fauna, no hay casi casos, pero porque no se ha puesto nadie a meter el dato de los peces. En el momento que alguien se ponga a meter los peces, tenemos aquí una presión bastante numerosa, porque bueno, sabemos que prácticamente la totalidad de las especies de peces que hay en el río Tajo, en Toledo, yo creo que menos el barbo o alguno más, son especies exóticas, ¿no? Bueno, pues llama la atención las colonias estas de gansos, de ocas que hay en el río, que imagino que alguien las puso para que quede bonito, mira, pues mira, hay patos, pues el río no está tan mal, ¿no? Y luego otras actuaciones que nos parecen, que estas son de ahora, que nos parecen también chocantes, ¿no? Y es pues la deforestación o zonas que se ha arrasado la vegetación de ribera en el arroyo de Ramabujas, una zona que era una selva auténtica, y pues bueno, pues ha desaparecido ese bosque de ribera, y además que lo han talado sin ningún tipo de gracia, o de, vamos, se lo han prácticamente desgajado los troncos, ¿no? Bueno, pues no entendemos muy bien este tipo de actuaciones. Termino ya. Las conclusiones toledanas, permitirme en cuanto a lo que hemos visto de las presiones de Toledo, pues, existe una ocupación generalizada del espacio fluvial, y como decía, especialmente preocupante en la zona a partir de la Vega Baja de Toledo, ¿no? A su paso por el casco, pues está como más integrado el río a lo que han sido los usos y costumbres del casco urbano, ¿no? Vemos que las actuaciones de uso ciudadano no siempre se han realizado priorizando el respeto al río ni sus necesidades ecológicas e hidrológicas, y yo desde aquí lanzo que cualquier actuación en el río nos pongamos a pensar desde el punto de vista del río. ¿Es necesario esto para el río? ¿Qué consecuencias tiene esto para el río? ¿Esto que se quiere hacer se puede hacer de otra manera? ¿Se puede llevar a otro lugar del municipio? Creo que son preguntas que las administraciones deberían hacerse antes de emprender alguna actuación en los ríos de Toledo. La altísima fragmentación del río Tajo a su paso por Toledo, y hemos visto que ha habido una cierta mejora en cuanto a los vertidos, pero sigue habiendo una situación que necesita más esfuerzos por parte de las administraciones públicas. En cuanto a las conclusiones generales, vemos que es una herramienta de ciencia ciudadana que es válida para tener más conocimiento de lo que ocurre en los ríos de la cuenca del Tajo, cumple con los objetivos de ciencia ciudadana, sirve para la sensibilización y conocimiento de los problemas de los ríos de la cuenca del Tajo, nos ofrece información que no está recogida dentro de los inventarios oficiales de las administraciones públicas en cuanto a lo que ocurre dentro de los ríos de la cuenca, y pone al servicio a la ciudadanía y a las administraciones públicas pues información que pueden servir para una mejor gestión de los ríos y llegar a ese objetivo que tenemos de la mejora del estado de las masas de agua del río Tajo. Y yo me callo, perdonadme por haber hablado mucho, no quería haber hablado tanto, y ahora pues podéis preguntar lo que queráis. Se habla mucho del río, pero el río sigue mal. Por tanto, vertido y controlado y todo el resto de agua, no vamos a conocer el río de una manera bien.
Bueno, o sea, hay que decir que los vertidos que aparecen en Toledo no es la principal consecuencia o la consecuencia más importante del mal estado de la calidad de las aguas. Eso posiblemente tendríamos que mirar más arriba a los vertidos que vienen de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, no es lógico que una población que está sufriendo esa contaminación esté contribuyendo, aunque sea de una manera menor, a esa contaminación del río, desde luego. Y queda todavía mucho campo de actuación por hacer y que se puede hacer porque la tecnología está ahí, o sea, que no hay más que ponerla en práctica, dar dotaciones presupuestarias. El ayuntamiento parece ser que se ha comprometido a la ampliación o a la modernización de la depuradora del polígono industrial, que seguramente ese sea el principal punto de contaminación del río en Toledo. Y bueno, pues son actuaciones que hay que hacerlas sí o sí, porque lo marca la ley. Una pregunta ingenua, ¿para qué sirve o qué hace la Confederación Hidrográfica? Bueno, la función de la Confederación Hidrográfica es la gestión del dominio público hidráulico dentro de la cuenca del Tajo, ¿no? Entonces, pues una de sus funciones, por ejemplo, es elaborar los planes hidrológicos, los cuales son unos documentos que salen cada 6 años y en los que se establecen cuáles son los usos del agua, dónde van los usos y las dotaciones que se les da a cada uno de los usos, los caudales ecológicos, las medidas de restauración y todo para llegar a los objetivos que marca la Directiva Marco del Agua y la legislación española, que es el buen estado de las masas de agua y compatibilizar ese buen estado con los usos y las demandas de la sociedad. ¿En concreto se te refiere a los vertidos? No, Vale. Entonces, bueno. La escuela esta que están haciendo ahí en Santa Bárbara, esas asociaciones cuentan con su consentimiento. Claro. Sí, es una medida de restauración hecha por ellos. Cualquier cosa que se hace dentro del dominio público hidráulico y en la zona de policía necesita de una autorización administrativa que normalmente el responsable es la Confederación Hidrográfica del Tajo. ¿Bien? Sí es cierto que muchas de las cosas que se producen en el río, la Confederación Hidrográfica del Tajo hace una labor de control y seguimiento y de sanción importante, eso está claro. Muchas veces hay otras actuaciones en las que no podemos compartir las actuaciones o la gestión que hace la Confederación Hidrográfica del Tajo, ¿no? O sea, tiene una labor la Confederación Hidrográfica, la realiza y en algunas cosas pues somos críticos y no es todo lo mejor que debería hacerse. No obstante, es una administración que está encargada de la gestión. Quienes normalmente producen las mayores agresiones a los ríos no es la Confederación Hidrográfica del Tajo, estamos hablando de otro tipo de personas jurídicas, ¿no? o de particulares, ¿no? Y bueno. En el caso de las depuradoras, que son los grandes contaminantes, ¿no?, del río, la Confederación lo que hace es dar una autorización de vertido, conceder una autorización de vertido, con unos límites de la carga contaminante que puede llevar esa cantidad de agua. O sea, que te dejo echar no sé cuántos metros cúbicos por segundo de agua circulante y con una concentración de fosfatos, de nitratos de amonio X, ¿vale?, la que sea. Bueno, pues ahí, por ejemplo, en las depuradoras de Madrid, nosotros como Cátedra del Tajo lo que les decimos a la Confederación es que esa carga contaminante que se le permitía a las depuradoras de Madrid no tenía que ser aquella que cumpliera con la legislación vigente, porque es muy poco estricta, sino que la hiciera más estricta, porque en último término la obligación de la Confederación es que el agua receptora, el agua del río donde cae ese efluente de depuradora, tiene que cumplir con la Directiva Marco del Agua, tiene que cumplir con el buen estado ecológico y químico de esa masa de agua, ¿vale?, del agua del río. Entonces, que es obligación en última instancia de la Confederación
porque si no, claro, las sanciones iban a ir hacia ellos, como tal, los últimos responsables. Entonces, bueno, nos consta que con estos documentos que nosotros nos pasamos, que es una tesis doctoral de la Fundación Bobina, además, de nuestra, pero ahora es una que está incorporada dentro de la cátedra de Tajo, este investigador, nos consta porque vino además el presidente de la Confederación, estuvo ayer en la facultad dando una presentación del libro, nos comentó que sí, que ya les han puesto esas autorizaciones de vertido más estrictas al canal, a la segunda y a las depuradoras del Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, lo que pasa es que claro, ahora ellos lo que tienen que hacer es un proyecto para mejorar sus depuradoras, para poder cumplir con esas autorizaciones más estrictas, pero que las cosas llegan siempre tarde y son luego muy lentas. O sea que, pero lo que hay que hacer es empezar. O sea, yo siempre digo que si no empezamos, una vez que tenemos el diagnóstico hecho, que lo tenemos todos clarísimo, hay que empezar cuanto antes a eliminar esa presión que tiene el río. Por eso este visor de presiones es importantísimo, de presiones de impacto. Porque hay que saber qué presiones tiene el río para eliminarlas. Si no las quita, pues es como si te están apretando aquí, no, déjame ya, de apretar, ¿no? Eso es un poco lo mismo. Entonces, una vez que se sabe eso, pues bueno, y durante este tiempo que va a transcurrir, como os explico ayer, entre que de verdad le han puesto la autorización de vertido más estricta y que ellos puedan cumplir porque lleven a cabo todo el proceso de generar una nueva infraestructura con una tecnología más moderna, pues ¿qué están haciendo? Pagar un canon de vertido por incumplimiento altísimo. Bueno, pero es que es la única manera de presionarles. ¿Cómo presionas al canal de Isabel II que invertía en Latinoamérica? ¿Cómo presionas? Pues así. Es la única manera de que el dinero no se vaya a ningún otro sitio que no sea a invertir. Por no hablar de que, cuando yo vivo a caballo de Madrid Toledo, en Madrid somos muchísimas personas, casi 7 millones de habitantes. Es que pagamos 95 céntimos el metro cúbico, nos pones a pagar 1,05, nos subes 10 céntimos y no nos vamos a enterar en el recibo del agua. No nos vamos a enterar. La Directiva Marco de Agua dice que los costes hay que repercutirlos en las cosas, para que la gente seamos conscientes de qué hace. Y que el agua, si la usamos, hay que devolverla limpia. Y para devolverla limpia, hay que pagar. Hay que pagar, evidentemente, en empresas que estén saneadas y que no haya corrupción y lo que queramos, ¿no? Eso ya como sociedad, que por supuesto tenemos que demandar. Oye, estos prácticos yo me he registrado mientras estaba usted hablando. Voy a hablar por la senda que llamamos ecológica y veo ahí una acumulación de basura, lo registro de alta y a partir de ahí la Confederación dice, vale, ya me doy por enterada. No. El ayuntamiento primero, si es basura, es el ayuntamiento. Bueno, a ver, bueno. No, es basura, quiero decir, del agua. Sí. O sea, es una acumulación de restos, pero del agua. A ver, si nosotros no somos una universidad, nosotros no ponemos denuncias, eso que quede claro. ¿Vale? Entonces, si tú metes una presión en el visor, puede que el recorrido sea que aparezca en el visor, pero si esa información sí que la puede utilizar gente, organizaciones que en un momento dado quieran exponer ante una administración pública cuál es la situación del río y si pueda servir de base para poder una denuncia o para poder hablar con una administración pública. Desde la Cátedra del Tajo tenemos contacto, no sé cómo llamarlo, iba a decir asiduo, tenemos contacto con el Ayuntamiento de Toledo. Pues en algún momento que hablamos con ellos, si ese vertido que tú has metido está dentro del visor, nosotros podemos decirle al ayuntamiento, existe este vertido. Y ellos lo miran ya. Y ellos lo miran. El Ayuntamiento de Toledo lo mira. La Confederación del Tajo dudo que lo miren. Pero sí que a nosotros nos sirve toda esa información y a colectivos ciudadanos cuando a lo mejor hay que hacer alegaciones a los planes hidrológicos para decir a la Confederación Hidrográfica, existen X casos de vertidos que no están autorizados. Establece medidas para estos vertidos. O sea, a lo mejor lo que metas no tiene un recorrido inmediato, pero sí que seguramente va a tener un recorrido a la larga.
salvo que las observaciones además digan, no sé, o sea, si lo es especialmente grave o nosotros, el concreto que lleva Raúl, considere que es especialmente grave y pues, las plataformas ciudadanas procedan a establecer esa denuncia. En la penalidad, en estos chiringuitos de juego en verano, ahí estaban vertiendo al río, Sí. sin depurar. No sé si ahora... Ese es uno de los vertidos que el ayuntamiento ha dicho que es el prioritario para ellos. Vamos a esperar. Vamos a ver qué ocurre. Sí, querías. Hay mucho que hablar. Lo que has dicho en Toledo, según la ley que has dicho, sería un precio ganado. Porque si está 3 años sin utilizarse, tendría que quitarse, si alguien no denuncia, o vosotros, pero no sé, sería como que está claro según la ley que has dicho, ¿no? Ojalá. Porque no se denuncia, Actualmente la Confederación Hidrográfica del Tajo está en los expedientes de caducidad de barreras en la Comunidad de Madrid, está resolviendo esas tramitaciones sin que signifique la retirada de esa barrera. Es decir, ahora mismo la Confederación Hidrográfica del Tajo está reticente a la retirada de la mayoría. No tienes más que ver cuáles son las actuaciones que están haciendo otras confederaciones hidrográficas en cuanto a la retirada de barreras y cuáles las actuaciones que está haciendo la Confederación Hidrográfica del Tajo. Entonces, la situación... Los azules es un tema delicado porque muchos son patrimonio, muchos, no todos. Por ejemplo, el de Santa Ana, que estaba más roto, estaban en el puente de San Martín, es del año 50 y tantos. Ese es con ninguna armada, sé perfectamente, pero una excavadora al menos permeabilizarlo. Ayer el presidente de la Confederación hablaba de la posibilidad de, o sea, que ellos por sí mismos lo permeabilizarían. Y de hecho la Confederación tiene hecho ya, comentó también, todo el estudio de las características del río, de cómo quedaría el caudal si se eliminara cada uno de los azules que hay. O sea, el estudio ya está hecho como para eliminarlo. Aquí el impedimento mayor de dotar al río en Toledo de dinámica fluvial viene por parte del patrimonio. Entiendo que todo hay que conjugarlo, o sea, nada es visto desde un único prisma. Nosotros, desde luego, como cátedra, somos interdisciplinares, trabajamos de manera pues todos juntos, ¿no? para poder ver todos los puntos de vista. Y aquí el punto de la arqueología también es importante. Pero eso es cuestión de hablar, de hacer una simulación para que todos seamos conscientes de que si eliminamos los azules, el río se quedaría pequeñito y en el centro, bien perderíamos la mina de agua, indiscutiblemente, porque esa mina de agua es un espejismo. Es una sucesión de piscinas lo que tenemos. Si tú los eliminas, el agua pasaría por el centro, en fin, completamente, depende de que agua tuviera. Días como estos últimos de primavera, este final de invierno, genial, y en verano menos, son de los sueldos de cabecera menos todavía, bueno, también nos serviría para ser conscientes de qué río tenemos, ¿no? Ahora no somos conscientes de eso. Y eso se puede hacer con una simulación técnica, ¿no? En la que se va viendo con unas imágenes. Lo que tendría que ir legal. No es que, o sea, es un procedimiento administrativo, sí. ¿Vale? Entonces, o sea, hay una ley y el procedimiento de caducidad de las infraestructuras es un procedimiento administrativo. Actualmente, bajo mi punto de vista, se está fallando en contra de lo que dice la legislación. A partir de ahí, la posibilidad de meterte en un contencioso administrativo contra la Confederación Hidrográfica del Tajo, que bueno, pues tiene unos costes y que tienes un proceso largo y tal y cual. Lo que pasa es que no sé si hay alguien dispuesto a ejercer ese derecho de meterse en un proceso judicial. Primero habría que concienciar a la ciudadanía de si eso lleva beneficios o no para el río. Primero hay que entender. Sí, porque no es un tema de estética, eso es un tema solo, ni de patrimonio solo, es un tema de qué beneficios traería para el río que el río estuviera libre, ¿no? Tiene esa serie de cosas. Para que cayera por su propio peso y que la ciudadanía lo demandara. En la charla que la semana pasada pude venir y me dio la impresión subjetiva
es como enfadados, el río está hecho un asco. No. No, pero en el sentido bien, o sea, la gente como que mierda, que en todo de Madrid no se puede hacer nada, que en el futuro quizá se puede hacer algo, como que el Jarama está fatal, tengo una foto marrón, en Sevilla, pero eso es ilegal, que hay un río marrón, más marrón que de Toledo, vamos. Y que dice, bueno, es que hemos empezado, estamos en ello. La Fiscalía ha actuado de oficio, no sirve de consuelo. Con esa foto, la Fiscalía actuó de oficio para demostrar que era lo que estaba pasando. Cuando vio la foto negra, desde al poquito de caudal del agua azul turquesa. Y así se hacen cosas, pero es verdad que quizás es una lucha contra gigantes. Porque es la lucha contra... No, o sea, sí que estamos enfadados, es la verdad, claro que... Pero bueno, hay que tener en cuenta que hay herramientas legales que están a nuestro favor, y la Directiva Marco de Aguas o la legislación de aguas en España dice que todos los ríos, todas las masas de agua tienen que estar en buen estado y que debían haberlo estado en 2015 y que las administraciones tienen que poner las medidas adecuadas para que esto suceda. Sabemos que es un camino muy largo, no es una cosa que va a cambiar de un día para otro, y por lo menos desde que nosotros llevamos estudiando los ríos de la cuenca del Tajo sí que ha habido avances. No es lo mismo cómo estaba el Jarama hace 20 años a cómo está ahora. O sea, ahora es terrible la situación del Jarama, pero hace 20 años era todavía mucho peor, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que es un trabajo de hormiguita, de que hay que estar ahí y que algún día lo conseguiremos. ¿Cuándo? Pues no sé, a lo mejor no estamos nosotros aquí, ¿no? Pero creo que merece la pena. Bueno, sí vamos a estar, somos jóvenes. Además de eso también. Entonces, sabemos de dónde vienen las soluciones, sabemos lo que necesita un río. Un río necesita agua limpia, agua en cantidad suficiente y necesita espacio. Y con eso el río, la naturaleza se encargará de todo lo demás. Entonces tendremos que hacer lo adecuado para que el río Tajo y los ríos de la cuenca del Tajo tengan todo eso. Una pregunta, ¿en qué sitio exacto se encuentra el trasvase del Tajo? En Bolarque, en el embalse de Bolarque. ¿Pero en qué sitio está? ¿En Cuenca? Guadalajara. Es Guadalajara. Los embalses grandes son Entre Peñas y Buendía. Entre Peñas está en Guadalajara, venía en Cuenca, y ambos dos acaban en el embalse de Bolarque, que es un embalse chiquitito, que es de donde salen los tubos del trasvase, así en una arriba. El agua se va a... La plataforma de Toledo de Saltamos suele hacer excursiones al embalse de Bolarque, porque es impresionante verlo, lo recomiendo, porque se queda un shock absolutamente. Y merece la pena apuntarse a esas... Bueno, no solo la mitad del agua, ahora mucho más de la mitad del agua. Sí. El trasvase el otro día llevaba 15 metros cúbicos por segundo, y por Aranjuez el otro día ha llegado a estar bajando durante momentos con 3 metros cúbicos por segundo. Es decir, se lleva más de la mitad ahora mismo. Pero bueno, ahora van a cambiar, tienen que cambiar las reglas de explotación del trasvase. Nosotros estamos trabajando y hemos hecho una propuesta al Ministerio para que las reglas de explotación del trasvase sean otras, y bueno, pues es intentar no revertir el trasvase, porque en esa modificación no se puede contemplar, pero sí que puedan darse las circunstancias para que por parte de los gestores del río puedan dotar al río de un caudal ecológico, un régimen de caudales ecológicos suficientes. Es decir, podemos mejorar, podemos empeorar, pero podemos mejorar, desde luego.